Definición de los instrumentos industriales. Campo de medida o rango. Es el espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida de recepción o de transmisión del instrumento, y bien expresado estableciendo los dos valores extremos. Por ejemplo, decir un manómetro de intervalo de medida de 0 a 10 bar, un transmisor de presión electrónico de 0 a 25 bar con señal de salida 420 mA corriente continua, o un instrumento de temperatura con rango de 10 a 300 grados. Dinámica de medida o ranqueabilidad. Es el cociente entre el valor de medida superior e inferior de un instrumento. Por ejemplo, una válvula de control lineal que regule linealmente el caudal desde el 2% hasta el 100% de su carrera tendrá una ranqueabilidad de 100 sobre 2, o sea 50. El alcance o el span es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. Por ejemplo, en los anteriores ejemplos decíamos 10 bar para el manómetro, de 25 bar para el transmisor de presión y de 200 grados centígrados para el instrumento de temperatura. El error es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las variables parásitas que afectan al proceso. Es decir, el error es igual al valor leído en el instrumento menos el valor ideal de la variable medida. El error absoluto es el valor leído menos el valor verdadero, y el error relativo representa la calidad de la medida y viene a ser el error absoluto sobre el error verdadero. El error estático es el proceso cuyas condiciones se encuentran en régimen permanente. En el error dinámico existe una diferencia entre el valor instantáneo y el indicado por el instrumento. El proceso está en condiciones de régimen dinámico. Y el error medio viene a ser la media aritmética de los errores en cada punto de la medida determinados para todos los valores crecientes y decrecientes de la variable medida. Por ejemplo, el error obtenido a medir un caudal con un diafragma, un transmisor electrónico de 420 mA, un receptor y un integrador electrónico viene a ser, como nos lo muestra la tabla, la raíz cuadrada de cada uno de los elementos que componen el lazo. Cada error se eleva al cuadrado y se suman y se saca la raíz cuadrada, obteniéndose 2,18%, que es el error total de la medición de dicho lazo. Al realizar la operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error, o sea, la diferencia entre el valor leído por el instrumento y el verdadero valor medido con el aparato patrón, se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Como el aparato patrón no mide exactamente el valor verdadero, también tiene un error, y como además en la operación de comparación intervienen diversas fuentes de error, no es posible caracterizar la medida por un único valor, lo que da lugar a la llamada incertidumbre de la medida. Esas fuentes de incertidumbre pueden ser la influencia de condiciones ambientales, la lectura diferente de instrumentos analógicos realizadas por los operadores, las variaciones en las observaciones repetidas de la medida en condiciones aparentemente idénticas, los valores inexactos de los instrumentos patrón, las muestras de producto no representativa, por ejemplo, en la medida de temperatura con un termómetro patrón de vidrio,
La masa del bulbo cambia la temperatura de la muestra del proceso, cuya temperatura desea medirse. Entonces, la incertidumbre es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al verdadero valor de la magnitud medida. En el cálculo de la incertidumbre interviene la distribución estadística de los resultados de serie de mediciones, las características de los equipos, que deriva en función de la tensión de alimentación o en función de la temperatura, entre otras. Para que la comparación sea correcta, el procedimiento general es que el patrón de medida sea suficientemente más preciso que la del aparato que se calibra en relación a 4:1, por ejemplo los sensores de presión según la norma ISA S37.3. Para el cálculo de la incertidumbre se pueden seguir varias normas. La exactitud es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. El grado de conformidad independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de un instrumento y una curva característica especificada posesionada de tal modo que se reduce al mínimo dicha desviación máxima. Actitud define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un periodo de tiempo determinado, normalmente es un año. La exactitud se da en términos de inexactitud, es decir, un instrumento de temperatura de 0 a 100 grados centígrados con temperatura del proceso de 100 grados centígrados y que marca 99,98 grados centígrados se aproxima al valor real en 0,02 grados centígrados, o sea, tiene una inexactitud de 0,02 grados centígrados. Hay varias formas para expresar la inexactitud. Esa inexactitud se expresa en un tanto por ciento del alcance, que puede ser a través del campo de medida. Por ejemplo, en un instrumento de temperatura muestra que para una lectura de 150 grados centígrados y una exactitud de más o menos 0,5%, el valor real de la temperatura estará comprendido entre 150 más o menos 0,5 por 200 sobre 100, o sea, 150 más o menos 1, es decir, entre 149 grados centígrados y 151 grados centígrados. Directamente también en unidades de la derivada media, por ejemplo, exactitud más o menos 1 grado centígrado. También puede ser expresado por ciento de lectura efectuada. Por ejemplo, la exactitud de más o menos 1% de 150, es decir, más o menos 1,5 grados centígrados. También tanto por ciento del valor máximo del campo de medida. Por ejemplo, exactitud más o menos 0,5% de 300 grados centígrados va a ser igual a más o menos 1,5 grados centígrados. Tanto por ciento de la longitud de la escala. Por ejemplo, si la longitud de la escala de un instrumento es de 150 milímetros, la exactitud de más o menos 0,5% representará más o menos 0,75 milímetros en la escala. Entonces, la exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo de una estimación. Cuando menor es el sesgo, más exacta es una estimación. Cuando expresamos la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero.
también es la mínima variación de magnitud que puede apreciar un instrumento. Hablamos de la exactitud, como el promedio entre los valores medidos sobre la cantidad de muestras tomadas. La precisión es la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión. Por ejemplo, un manómetro de intervalo de medida de 0 a 10 bar puede tener un error de 0 considerablemente marcado, 2 bar, sin presión en el proceso y con diversas lecturas de 7,049, 7,05, 7,051, 7,052 efectuadas a lo largo del tiempo y en las mismas condiciones de servicio para una presión del proceso de 5 bar. Tendrá un error práctico de 2 bar, pero los valores leídos estarán muy próximos entre sí, con una muy pequeña dispersión máxima de 7,052 menos 7,049, dando 0,003, es decir, el instrumento tendrá una gran precisión. Por lo tanto, los instrumentos de medida estarán diseñados por los fabricantes para que sean precisos, y como periódicamente se descalibran, deberán reajustarse para que sean exactos. A señalar que el término precisión es sinónimo de repetibilidad. Precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuando menor es la dispersión, mayor la precisión. Una medida común de la variabilidad es la desviación estándar de las mediciones, y la precisión se puede estimar como una función de ella. Exactitud versus precisión. Caso 1. Precisión, pero no exactitud. Caso 2. Precisión y exactitud. Caso 3. No preciso y no exacto. Caso 4. No preciso y exacto. Zona muerta. Es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. Por ejemplo, en el instrumento de la figura es de más o menos 0,1%, es decir, 0,1 por 200 sobre 100 nos va a dar más o menos 0,2 grados centígrados. La sensibilidad es la razón entre el incremento de la señal de salida o de las lecturas y el incremento de la variable que lo ocasiona. Después de haberse alcanzado el estado de reposo, es el campo de valores de la variable que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. Por ejemplo, si en un transmisor electrónico de 0 a 10 bar la precisión pasa de 5 a 5.5 bar y la señal de salida es de 11.9 a 12.3 miliamperios, la sensibilidad va a ser el cociente, como se muestra, y viene dada en tanto por ciento del alcance de la medida. Si la sensibilidad del instrumento de temperatura de la figura es de más o menos 0,05%, su valor será más o menos 0,1 grado
centígrado. En la imagen se muestra algunas de las definiciones de los instrumentos que hemos venido mencionando. Esta imagen la encuentran en el libro de Antonio Creus Solé, año 2012, octava edición, en la página número 4. La repetibilidad es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma o del índice o de la señal de salida del instrumento. Al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo, la repetibilidad es sinónimo de precisión. A mayor repetibilidad, es decir, a un menor valor numérico, por ejemplo, si en un instrumento es de 0,05% y en otro es de 0,005%, este segundo tendrá más repetibilidad. Los valores de la indicación o señal de salida estarán más concentrados, es decir, habrá menos dispersión y una mayor precisión. La repetibilidad se expresa, como vimos, en tanto por ciento del alcance. Viene dada por la ecuación que se menciona a continuación. En la imagen se muestra el grado de repetibilidad de una variable medida. La histéresis es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida para el mismo valor, cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente, se expresa en tanto por ciento del alcance de la medida. Ejemplo, si en un termómetro de 0 a 100% para el valor de la variable de 40 grados centígrados, la aguja marca 39.9 grados centígrados al subir la temperatura desde 0 grados centígrados e indica 40.1 grados centígrados al bajar la temperatura desde 100 grados centígrados. El valor de la histéresis va a ser más o menos 0,2%. Allí se muestra cómo se realiza el cálculo de la histéresis. El término zona muerta está incluido dentro de la histéresis. Campo de medida con elevación de cero. Es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es mayor que el valor inferior del campo. Por ejemplo, de 10 grados centígrados a 30 grados centígrados. El campo de medida con supresión de cero es aquel campo de medida en el que el valor cero de la variable o señal medida es menor que el valor inferior del campo. Por ejemplo, de 20 grados centígrados a 60 grados centígrados. Elevación de cero es la cantidad con el que el valor cero de la variable supera el valor inferior del campo. Puede expresarse en unidades de la variable medida o en porcentaje del alcance. Por ejemplo, 10 grados centígrados en el campo menos 10 grados centígrados a 30 grados centígrados el instrumento, o sea, voy a tener un 25% de elevación de cero. Y supresión de cero es la cantidad con que el valor inferior del campo supera el valor cero de la variable. Puede expresarse en unidades de la variable medida o en porcentaje del alcance. Por ejemplo, 20 grados centígrados en el campo, 20 grados centígrados a 60 grados centígrados del instrumento, o sea, una supresión de cero del 50%. La deriva está expresada usualmente en porcentaje de la señal de salida de la escala total a la temperatura ambiente por unidad o por intervalo de variación de la temperatura.
Es una variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado mientras se mantiene constante la variable medida y todas las condiciones ambientales. Se suele considerar la deriva de cero, variación en la señal de salida para el valor cero de la medida atribuible a cualquier causa interna, y la deriva térmica de cero, variación en la señal de salida medida cero debida a los efectos únicos de la temperatura. Por ejemplo, la deriva térmica de cero de un instrumento en condiciones de temperatura ambiente durante un mes fue de 0.2% del alcance. La fiabilidad, medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose entre límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo unas condiciones especificadas. La resolución es la menor diferencia de valor que el instrumento puede distinguir. En los instrumentos analógicos interviene el operador según donde observe la posición de la aguja, su error de paralaje en la lectura efectuada y la distancia entre los valores marcados en la escala. Por ejemplo, en un indicador de nivel de 0 a 100 grados centígrados graduado cada 1% de la escala con la aguja indicadora que el observador considera en la mitad entre las divisiones 52% y 53% y que él afirma que es capaz de discriminar valores de 0.5%, podrá considerarse la resolución como 0,05%. En los instrumentos digitales, la resolución es el cambio de valor de la variable que ocasiona que el dígito menos significativo se modifique. Por ejemplo, un indicador digital de temperatura en el que se lee 531,01 grados centígrados, el dígito menos significativo es el último, o sea 1. Luego, si la temperatura aumenta a 531,02 grados centígrados, la resolución es de 0,00001%, lo cual no significa en absoluto que esta sea la exactitud del instrumento. La resolución mínima es la capacidad de proporcionar una señal de salida progresiva y continua en todo el campo de trabajo del instrumento. La trazabilidad es la propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con un instrumento o con un patrón tal que pueda relacionarse con patrones nacionales o internacionales mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones y con todas las incertidumbres determinadas. El ruido es cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados. Un caso especial es la interferencia de radiotransmisores RF. Puede expresarse en unidades de la señal de salida o en tanto por ciento del alcance. La linealidad es la aproximación de una curva de calibración a una línea recta especificada. La linealidad basada en puntos, falta de linealidad expresada en forma de desviación máxima con relación a una línea recta que pasa a través de los puntos dados correspondiente al 0 y al 100% de la variable medida. La temperatura de servicio, campo de temperatura en el cual se expresa que trabaja el instrumento dentro de unos límites de error especificados. La vida útil del servicio es el tiempo mínimo especificado durante el cual se aplican las características de servicio continuo e intermitente del instrumento, sin que se presenten cambios en su comportamiento más allá de las tolerancias especificadas. La reproducibilidad es la capacidad de reproducción de un instrumento de las medidas repetitivas de la lectura o señal de salida para el mismo valor de la variable medida, alcanzado en ambos sentidos, en las mismas condiciones de servicio y a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, un valor representativo sería más o menos 0.2% del alcance de la lectura, o señal de salida a lo largo de un periodo de 30 días.
La respuesta frecuencial es la variación con la frecuencia de la relación de amplitudes señal de salida variable medida y de la diferencia de fases entre la salida y la variable medida para una medida de variación senoidal aplicada a un instrumento dentro de un campo establecido de frecuencia de la variable medida. Generalmente se expresa en más o menos un porcentaje de a cierta frecuencia expresada en Hz.